Buenas tardes a todos nuestros queridos radioescuchas. Una vez más estamos aquí en su programa Esperanza para la Familia desde la 106.7 FM para todo el bellísimo puerto de Salina Cruz. Nos complace, nos da alegría el día de hoy estar hoy martes, día de episodio nuevo. Monse, ¿cómo estás? Bienvenida, Dios te bendiga. Gracias, amor. Buenas tardes a todos los que nos están escuchando, los que están sintonizando a través de la radio, las personas que también se están conectando y añadiendo a esta programación de todos los martes y los jueves en este programa Esperanza para la Familia. Hasta hace el jueves pasado, ¿cierto? Terminamos una serie preciosa acerca del perdón. Hoy todavía tuve la oportunidad, amor, y te comparto porque nos estamos viendo y hay que ponerlo. Modo de testimonio. Sí, a modo de testimonio. Me estaban compartiendo unas hermanas de que habían estado escuchando el programa, de lo hermoso que el Señor estaba ministrando en sus vidas, porque estuvimos hablando acerca del perdón y todos los programas que se transmiten para la gloria de Dios en esta programación de rescate de Dios. Sabemos que está llegando a los corazones de las personas y es tan hermoso el poder ver a gente que te diga que está agradecida con Dios porque está llegando algo fresco a sus vidas, porque Dios está hablando a sus corazones, y eso de verdad que no se puede comparar. Estoy muy feliz, estoy bien contenta, y también así venimos como rayando base, como en béisbol, ¿no? Tocando base y órale a lo que le sigue. Y pues vamos a comenzar el programa de hoy. Terminamos ciertamente la serie acerca de restauración familiar, acerca del perdón, pero hoy vamos a comenzar otros episodios nuevos. Sí, creo que esta serie se puede llamar el legado desde casa, ¿no? O sea, lo que vamos a ir al final de cuentas trabajando como familias, que es una cosa vital y de suma importancia. Y más que cosa, me refiero a cosa por llamarle legado, ¿no? O sea, ¿qué es lo que vamos a dejarle a nuestras generaciones, a nuestros hijos principalmente, pero a los hijos de nuestros hijos también, ¿no? O sea, ¿qué queremos que ellos recuerden de nosotros? Que van a mantener como algo importante en sus vidas, como algo que permita hasta semilla. Perdón, ¿como una semilla qué? Ajá. Sí, queda como una semilla plantada que va creciendo con el tiempo. Sí, en este sentido, cuando mencionamos de legado, no solamente es la parte material, o sea, podemos dar como legado a lo mejor una empresa, podemos dejar como legado el designar una carrera profesional, ¿no? Mira, yo soy médico, tú también vas a ser doctor, y seguimos ese legado de doctores, ¿no? Que se dice, ¿no? O a lo mejor toca el legado de la parte del apellido. Las familias, es que somos los Domínguez. Es que somos los ¿cómo se llama? Estos apellidos que suenan muy bonitos, ¿no? Es que somos los Garicocheas, ¿no? O sea, en ese entonces. Por eso, eso que queremos transmitir a nuestras siguientes generaciones nos permite y nos da pauta para analizar de qué manera estamos forjando un legado para nuestros hijos. El episodio de hoy se llama Dejando Huella y tiene como propósito el precisamente voltear a ver y reflexionar por un momento de qué manera estamos marcando la vida de nuestros hijos, la vida de nuestra descendencia. Y si tú probablemente eres padre o eres una madre, eres a lo mejor un abuelo o una abuela, ¿hasta dónde podemos marcar en nuestras generaciones el dejar valores, el dejar una moralidad alta, el estándar de una virtud? Así es. El dejar una enseñanza que puedan mantener firme la convicción en las generaciones siguientes, y que eso se mantenga como algo
De que ley. que no se negocia, Ándale. que no se permite cambiar, sino que es algo fijo. Vamos a ir viendo acerca de una historia fantástica que habla el libro de Jeremías, pero no sé si primero quieras comentar algo relacionado a la importancia que es, ¿por qué nuestros hijos? Y la primera pregunta ¿es importante dejarle un legado a nuestros hijos? ¿Es importante conocer qué significa legado o a qué se refiere esto del legado, ¿no? O sea, porque muchas veces la gente lo pasa por alto. Y tomando en cuenta tu pregunta, que si es importante o no, creo rotundamente que sí. De hecho, estamos dejando un legado sin tener la intención de dejar un legado, porque todo lo que traducimos a nuestros hijos, no tanto de palabras, sino con hechos, y todo lo que vamos haciendo día a día, lo cotidiano, todo lo que estamos transmitiendo al platicar, el cómo ellos ven que resolvemos problemas, todo lo que interactuamos en el matrimonio, en la familia, en los negocios, en el trabajo, todo lo que hacemos, es decir, nuestra vida entera se va transmitiendo a ellos como un legado. O sea, y decías tú, hay cosas muy puntuales que podemos estar comentando, que podemos estar haciendo, y en sí, creo que ibas a checar lo de la definición. Ah, sí, es que, por ejemplo, esta palabra legado ¿Qué es legado? Tiene su énfasis como tal. Se maneja de dos aspectos. Puedes encontrarla desde la parte del legado pontificio. Mira, o sea, pues, lo que se utiliza como la continuidad del papado. Mira, o sea, ok. un nombramiento que persigue durante años y se traslada de una persona a otra, pero se traslada con todas sus facultades. O sea, no es porque el anterior sea más o menos, ese es el simple hecho del nombre trasladado que le otorga todas esas facultades a un papa, ¿no? O sea, cuyo máximo pontífice, cuyo máxima autoridad, en este caso de una iglesia que es la Iglesia Católica. Pero también lo puedes encontrar como una definición empleada en la Roma antigua, donde era representante de los procónsules y de los emperadores en las provincias del imperio. Es como si yo dijera, hijo, ahora tú eres mi representante. Todo correcto. Lo que yo soy, lo que yo formé, lo que yo transmití, ahora te lo doy a ti. Ahora eres un mini yo. Exacto, literalmente, porque mira, es por definición puede ser aquello que se deja o transmite a los sucesores, sea cosa material o inmaterial. Entonces, legado eres literalmente todo lo que tú eres se traslada a alguien más. Y yéndonos por la definición en que hay cosas materiales e inmateriales, las cosas materiales que deja un legado, por ejemplo, tú decías un negocio, hijo, te dejo a cargo de la empresa que formó tu abuelo o tu bisabuelo, que a mí me tocó trabajar, pero ahora tú vas a estar al frente y te dejo un legado empresarial, te dejo un legado de negocio, te dejo un legado del trabajo de nuestras manos. Una fundación. Te dejo el legado de un centro de rehabilitación, te dejo el legado de esto que estuvimos trabajando. Esta es la parte material, llámense terrenos, cosas, edificios, todo lo que tenga que ver con un asunto material, pero también implícitamente o metido en ello está lo inmaterial. Hijo, te dejo un legado de un servicio, te dejo el legado del servicio a la comunidad, del servicio a los pobres, te dejo el legado de la fe. Oye, eso, y no es que porque lo mencionemos después sea menos importante, pero es que un legado, dice ahí, vas a transmitir cosas materiales e inmateriales, virtudes. Yo no sé, pero a veces hay familias que tienen un legado de honestidad. El abuelo fue un hombre honesto para hacer sus negocios, para hacer transacciones, lo que tú quieras. El hijo honesto. El legado de la palabra. Ajá, de que Cuando mi palabra te metías con tu palabra cuenta. Y eso, o sea, eso queda marcado en las siguientes generaciones. Así es. Si diste tu palabra, porque fue enseñado, si diste tu palabra a esa persona, tu palabra es lo que tú eres. Y, o sea, esto se transforma en una verdad para la persona. O sea, yo si he dado mi palabra palabra representa mi todo, ¿no? Por ejemplo, si yo quedé contigo el martes,
el martes, si tú y yo cerramos un trato y dijimos que esto iba a ser 50 y 50, no le voy a modificar porque mi palabra vale, porque no necesito dejártelo por escrito, sino es que si lo dijo don Juan, no, pues don Juan, se respeta lo que don Juan dijo, porque don Juan tiene un legado de palabra. Y ahorita hay un don Juan diciendo, oh, ¿cómo sabe? Pero Sí. esas cosas son importantes porque querrámoslo o no, se transmiten a nuestros hijos. Y aquí es donde viene también la siguiente pregunta. ¿Qué tipo de legado estoy yo dejando para mis hijos? ¿Cómo serán conocidos mis hijos y su descendencia de acuerdo a lo que yo he impartido a ellos, lo que yo he dejado a ellos? Y ¿cierto? esto puede ser tanto para lo bueno como para lo malo. Claro. Y aunque nosotros querramos que solamente lo bueno sea adquirido, yo fui alguien que se me dio este consejo: de mí toma siempre lo bueno, no lo malo. Pero inconscientemente tanto los hijos como cada uno de nosotros podemos tener 99 buenas virtudes, pero por una mala virtud también se nos va a hacer señalado, se nos va a hacer recordado. Como dice, hay un proverbio que dice... Dejando atrás las 99, ¿no? Sí, y hay un proverbio que dice que el buen perfumista, dice, y algo así, pero una mosca, ayúdeme ahí las que estén, pero una mosca echa a perder como que todo el trabajo del buen perfumista. Por ahí va. Tienes razón. Googleenlo por mí. De alguna manera estamos siempre con la tendencia a que nuestros actos pueden pasar desapercibidos, pero en la cuestión de la crianza, en la cuestión de los herederos de nuestros propios hijos, hay actitudes que ellos pueden no solamente identificar, sino también imitar. Esas actitudes muchas veces no se desarrollan en el momento, tanto buenas como malas, sino que se desarrollan cuando se ven en la necesidad de tener que utilizar estos actos. Entonces, me daba risa que hoy que estábamos comiendo, ¿no? Cada quien tiene su plato servidito. Yo, por lo regular, soy el primero en terminar la comida. A mí me enseñaron como legado: tú no dejas nada en ese plato. Ese plato tiene que acabarse limpio. Es más, si pudiera le paso la lengua porque quede limpio. No queda nada. Una vez que te sirven ya queda limpio para lavar, confirmo. Y me da risa que a veces estamos batallando con el Junior, ¿verdad? Ya me va a echar de cabeza. Ya lo vi venir. No sé, digo, ya luego te das cuenta que en el mundo de los memes, de los videos y todo eso, hay varios papás que sufren esta situación, ¿no? Ajá. El hijo tarda hora y media para comer un simple pedazo de pollo, a lo mejor, ¿no? O sea, o un poco de pasta, lo que sea. Tarda horas. ¿Por qué? Porque está interactuando, está hablando, se para, se sienta y todo eso, pero ahí va esperando. Come, tienes que comer, no te pares de la silla hasta que termines de comer, y ahí va, casi que se termina todo. Pero me da risa que hay un gesto en el cual, por lo regular, aquí mi esposa agarra y ya cuando se llena o cuando ya no quiere seguir comiendo, me voltea a ver así como que: ayúdame. Te quedó un poquito, ¿verdad? ¿Quieres ayudarme? Yo sé que tú quieres ayudarme y comer. Yo sé que tú te lo quieres acabar. Yo ya estoy lleno, ya no quiero nada. Pero a mí me enseñaron que no se debe de desperdiciar la comida en ningún sentido. Y yo lo acepto, ¿no? O sea, yo de alguna manera digo: a ver, ya dámelo, pues ya, yo me lo puedo comer. Pero también de alguna manera eso, al rato, nuestro hijo tiene la misma tendencia. Quizá no me dice: papá, ayúdame y todo eso. Sí lo hace de vez en cuando. Me ve y me dice: papá, no me quieres ayudar. Sí, como que te veo con hambre, ¿no? O sea, como que yo tengo que acabarme toda la comida siempre, ¿no? Pero estas cuestiones que muchas veces pasarán quizá inadvertidas,
quedan también como una manera marcada de enseñarles a hacer las cosas. Claro. A hacer las cosas. Entonces, Entonces él está transmitiendo el legado que recibió, porque no nos deja pararnos de la mesa hasta que nos lo terminemos. Es como que, no, ya, acábenselo. Y de verdad, mi esposo está ahí sentado esperando a que terminemos. Y Ander y yo así, ok, comamos. claro. Pero que sí. cuando me dice Monse, ayúdame, entonces al rato el otro va a decir, ya no quiero, porque mi mamá, sí, ¿por qué tú sí ayudas a mi mamá y a mí no? O sea, Claro. termino comiendo yo porción y media y no tiene caso, ¿no? O sea, Y al no es final, así, dice, y no no debe debe de ser ser así. así. Estas pequeñas cosas que pudieran parecer insignificantes forman también parte del desarrollo y la formación de nuestros hijos, de La nuestra familia. puntualidad, la honestidad, el ser formal, la forma de vestir, el ser educado, todas estas actitudes que transmitimos a nuestros hijos, el saludar. Por ejemplo, mi esposo llega a un lugar y tiene que saludar a todas las personas. Por eso a mí me gusta llegar temprano, porque el que llega al último saluda más. Entonces, llegamos a un lugar y es saludar de mano, y mucho gusto, y mucho gusto, mucho gusto. Honestamente, para quienes somos un poco, pues, tímidos o qué sé yo, o al que sea tímido, pues le va a costar un poco más de trabajo. Pero en ese sentido, él nos enseñó eso, y voy yo atrás de él y viene Ander atrás de él y saludando y saludando. Hoy me tocó estar en una reunión con mujeres y había muchas personas. Saludos al centro de rehabilitación, y algo precioso porque era ver a Andercito, un memito chiquito, saludando, y fue como, sí, lo estamos Claro logrando. que, por ejemplo, o sea, si mi esposa no es de las que a lo mejor le guste ir y saludar a cada una de las personas, sino que con un saludo presidencial de hola a todos, así, porque el presidente no te va a saludar, o la presidenta, ¿verdad? Sino Pero él me saludo ubica. presidencial desde lo lejos, así, porque puede ser que a lo mejor no es más allá de que eso, o sea, o no, un tipo de educación, es el hecho de que el hijo siempre va a tener dos opciones. O sea, bueno, yo veo a mi papá que va detrás, pero si por ahí veo que mi mamá no lo hace o se pone Exacto. en contra de ello, perfecto, aquí ya hay dos bandos, entonces yo ya puedo posicionarme en alguno de ellos. Ajá, y le damos el chance, dirían, el chance a que el hijo pueda decidir, pues o sigo a mi papá o sigo a mi mamá. Y yo soy fiel creyente a que nos vamos a poner de acuerdo al modelo que vamos a seguir como familia. Y al menos esa parte de la personalidad de mi esposo, de esa buena educación que él trae, pues yo la voy a seguir y pues me voy a acatar, ¿no? Vamos a saludar a personas por personas y demás. Y te digo algo, también ese es un gesto de respeto hacia las otras personas, porque es de ir personalmente y presentarte y dar la mano y conceder eso, ¿no? Claro, en la medida que te sea posible, ¿verdad? Pero es hermoso el que podamos hacer como familia, ¿qué legado vamos a dejar aquí como familia? Y nótese que estamos entrando en temas pues igual como muy cotidianos, dirías Sí, tú. muy cotidianos, pero también Muy que sencillos, marcan. así es. Recuerda que al final de cuentas no se va a hablar mira, este chamaco ni siquiera saluda. O sea, lo que deja entrever una persona maleducada, la misma palabra lo dice, alguien maleducó. Por lo tanto, hay unos padres responsables que no hicieron esa labor. Tal vez esos mismos padres, alguien no les enseñó a eso, y aquí no estamos, obviamente no es nuestra intención juzgarlo, sino estamos sacando el tema a colación como ejemplo de que esos son los legados que transmitimos de cosas bien sencillas y bien cotidianas. Por eso, al final de cuentas, si nosotros no nos detenemos a pensar por un momento, pueden haber cosas buenas que estoy transmitiendo en mi casa, pero hay cosas mejores, hay cosas más grandes, hay cosas mayores que el saludar a todo mundo, que el tener a lo mejor enseñar la prudencia, a lo mejor el tener el tener estos buenos hábitos, comer de manera correcta, o sea, todas estas cosas que de alguna manera hacen ver bien de alguna forma a la persona. Pero más allá de esos, también dentro del legado está el hacer que el carácter de nuestros hijos tengan al menos una referencia hacia dónde se tienen que mover. O sea, una de las cosas principales, por ejemplo, sería cómo sé que mi hijo en todas las posiciones en las que él se encuentre a lo largo de su vida,
cómo lograr que él siempre tenga en cuenta que debe de hacer lo correcto, que no se deje desviar en ningún momento por lo que no solamente él es, sino lo que él representa. Recordemos que el legado es la representación material e inmaterial como tal. O sea, ¿cómo lograr que él durante su vida siempre tenga en cuenta, ¿sabes qué? Es que no solamente es mi nombre el que está en juego, también está en juego mi apellido. Está paterno en juego y materno. el apellido paterno y materno. O sea, no puedo aislarme ni arrancarlo de mi forma en la cual mi reputación, o sea, quién soy como tal. Entonces, yo en ese sentido, esa es la parte en la que nosotros como padres tenemos que sembrar, tenemos que empezar y a lo mejor lo hemos hecho, pero superficialmente en la parte, te digo, de los valores, la educación y la moralidad y todo eso. Pero cuando logramos transmitir una verdad en su corazón, ellos pueden sostenerse en esa verdad a lo largo de su vida, aun cuando nosotros ya no estemos. Ahí es donde el legado toma importancia y relevancia, porque verdaderamente nuestra boca y nuestra voz se va a probar cuando nosotros ya no estemos, cuando ya no tengan a papá o mamá ahí para vigilarlos que hagan lo correcto. Claro. Cuando no puedan echarle la mamá los ojos de halcón al hijo de saludo, te estoy viendo desde acá, ¿no? Estate quieto. Sí, así como que se está portando mal y preparas la mirada ultra aniquiladora, ¿no? Así como que levanta la ceja y es de llegando a la casa, ya sabes lo que te espera, papito. Pero sin palabras, no nada más con puro movimiento. O no sé qué herramienta, ojos, ¿no? tu mami que nos estás escuchando o algún papá que nos está escuchando en la radio, no sé qué herramienta hayas echado tu mano como para poder decir, sí es cierto, es que ¿cómo voy a estar seguro de que cuando yo no esté con mi hijo, él estará comportándose de la manera que yo le he enseñado o de la manera en que yo espero que lo haga? Porque es la verdad, ahí es donde se prueba el liderazgo de los padres, cuando ellos no están. Y puede que para algunas o para algunos les cause ansiedad y como, ay Dios mío, es que si mi hijo, si yo no estoy, va a ser un desastre o qué sé yo. No, y es que hay hoy en día hay padres que no pueden dejar solo a sus hijos porque saben perfectamente que no estando ellos, no saben cómo se van a comportar. Entonces, lo triste de ese caso, pero también tú te das cuenta que tu hijo es alguien cuando tú no estás y es otra persona cuando estás ahí presente. Entonces hay algo que está mal, hay algo que no está funcionando en cuanto a lo que debería de ser. O sea, como padre, si mi hijo se comporta de una manera cuando yo no estoy, entonces de alguna forma hay algo más que lo está influenciando a comportarse así, a hacer de esa manera. A lo mejor empezó a dejar de ver, y esto es muy común en la adolescencia. Esto pasa muchísimo en esa etapa cuando entramos en este desorden hormonal que sufrimos, ¿verdad? O sea, este camino hacia donde todo lo quieres cómodo, hacia donde no te gusta absolutamente nada que te digan tus autoridades. Como una vez tú le dijiste a Ander, acuérdate que vas a entrar en la edad donde todo te puede enojar, o sea, algo así todo te va a irritar y mira que le ha ayudado a Ander porque Ander, estás en la preadolescencia, acuérdate lo que te dijo tu papá. Ya sé, me estoy controlando así, ¿no? Es muy 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 chistoso verlo, pero cuando nosotros tenemos en cuenta que ellos van de la mano hacia donde nosotros estemos preparando ese camino debe de facilitarles muchas cosas. O sea, no está bien pensar, mira, tienes que sufrir como yo sufrí, porque eso es lo que la Biblia no dice. La Biblia dice que los hijos van a iniciar o deben de comenzar a partir de nuestros lomos. O sea, ellos no deberían de empezar de la misma condición en la que nosotros empezamos. Y de hecho el apóstol Pablo hace referencia a esto. Él dice que los hijos no trabajan para los padres, sino al revés. Son los padres que trabajan para los hijos. Correcto. Porque de alguna manera el hecho de que nosotros podamos brindarle a nuestros hijos que no
no comiencen desde cero, ellos al final de cuentas también se ven beneficiados. Pero hay algo muy importante en este sentido. O sea, si nosotros como padres tampoco podemos llegar a ser esos facilitadores donde no queremos que nuestros hijos no se enfrenten a la realidad de la vida. El hecho de que nosotros ocupemos esos espacios o ocupemos esas áreas en donde quiero evitarle el dolor a mi hijo adolescente que está en ese proceso donde tengo que decirle no, o quiero evitarle a mis hijos el sufrir, la molestia, ¿no? El sufrimiento, la incomodidad, el que a lo mejor por causa del evangelio, por causa de la fe, tengan que burlarse, pero yo busco la manera de evitar eso, sino que sea partícipe de algo que no está bien. Esa es la parte que muchas veces pone en entredicho hasta dónde nosotros vamos a permanecer firmes en lo que tenemos por convicción. Y mira que nuestros hijos, yo me incluyo, o sea, a veces como padres queremos tener una regla lo más recta posible, pero por causa de ellos suele pasar que nuestra regla se empiece a inclinar, ¿no? Como cuando jugabas a que ándale, la regla la hacías así, la regla se pandeaba. En ese sentido, podemos llegar a ser este tipo de padres condescendientes. Eso, y también caemos en esa o nos vamos al otro extremo, donde somos padres autoritarios y controladores, donde como nos importa mucho la reputación o nos importa mucho el qué dirán, pues yo voy a tener a mi hijo atajado a mí de ni respires hasta que yo te diga, ¿no? Como una manera de controlar su comportamiento. Cuando ellos también están creciendo y se están desarrollando, están descubriendo quiénes son, pero tenlo por seguro que no vas a poder imponerle un estilo de vida a tus hijos donde tú no hayas practicado primero. O sea, tu ejemplo, tus acciones van a hablar muchísimo más de lo que puedas decirles, de lo que puedas hablarles, y eso es súper importante. No puedes controlarlo, ciertamente. Podemos recurrir, si tenemos la fe en el Señor, de que Él nos dará la gracia, de que Él nos dará el favor, y de que con la ayuda del Espíritu Santo también el carácter de nuestros hijos va a ser moldeado al carácter de Cristo, un hombre ejemplar, Dios hecho hombre, caminando aquí en la tierra, desarrollando esos frutos, porque yo quiero ver, al menos en mi hijo de manera personal, yo quiero ver los frutos del Espíritu en él, que él se convierta en un hombre generoso, bondadoso, que él sea un hombre con amor, con paz, con gozo, con todos los frutos desarrollándose. Pero no puedo esperar que ahorita a sus 9 años, hijo, ya tienes que ser perfecto, tienes que hacer las cosas bien, porque además le voy a añadir la carga de que es hijo de pastor, ¿no? No se puede, pero mi legado de mi esposo y yo, lo que somos como matrimonio, yo estoy segura y lo creo verdaderamente en el Señor, que es esa semilla sembrada en mi hijo, que aunque fuera viejo, dice la palabra, aunque no se apartará del camino. Sí. Pero eso es nada más un tantito. Sí. Porque sí lo he visto en otras personas, sí se ha visto en otras familias. Mira, como platicaron, ¿no? De esta semana que platiqué con una de mis hermanas en Cristo, Karina, te mando un saludo. Karina Sánchez de la iglesia de Fila, ella nos estaba compartiendo, la iglesia va a cumplir 37 años de ministerio, y Karina nos estaba platicando de cómo su papá, cuando ella era chica, su papá ya iba a los centros de rehabilitación, y dice que su papá hasta se disfrazaba de payaso y todo, y daba como que los temas, y trataba de hacer ameno el momento de que iba, impartía, pues ministraba, ¿no? Impartía temas en el centro de rehabilitación, y ella lo guarda en su corazón y nos lo compartía, y nos compartía sus experiencias. Y qué hermoso es que ahorita ella continúa esa labor y está haciendo con su hijo Sam, y no me sé el otro nombre del otro chico, pero y con su esposo, claro, y fue como qué bonito, o sea, qué padre. Yo espero, no sé, que también mi hijo, no sé en qué Dios, ¿verdad?, lo vaya a mover, en qué gracia, en la multiforme gracia del Señor, pero estoy segura, confío en mi corazón, y esa es mi oración, que el legado que nosotros dejemos de las cosas inmateriales, pero también espirituales, pasen a esa generación y a los hijos de mis hijos. Y esto para entrar en la palabra, cuando hablamos de legado, no siempre el legado es la posición. O sea, no siempre es la figura como tal de la posición. O sea, yo quisiera que mi hijo fuese pastor,
pero igual y Dios en su plan quizá no es que sea pastor, porque para ser pastor creo yo que se necesitan ciertas condicionantes en el corazón que son directamente de Dios, particulares de Dios. Exacto. Que añade en la característica de identidad de cada uno. Así es. O sea, creo que no cualquiera desarrolla no solamente el carácter de Cristo, sino también de manera innata, o sea, de manera propia, que pueda tener el favor, que pueda tener ese atributo, ¿no? O sea, y tampoco yo voy a hacer un clon de Luis Guillermo Herrera en Ander Herrera Sarau. Claro. Porque al final de cuentas no creció bajo las mismas circunstancias que yo crecí. Correcto. No creció bajo las mismas enseñanzas que yo crecí. Correcto. Yo como padre, tú como madre y nosotros como familia, pues vamos a transmitirle lo mejor, vamos a transmitirle lo que consideramos mejor. Ya de entrada no tiene esas mismas características que yo. Por eso es que muchas veces creo yo que el conflicto que ocurre entre los padres que no ven ese comportamiento en los hijos de, oye, ¿por qué si yo soy así? ¿Por qué tú no eres así? Tiene que ver también bajo las circunstancias en que cada uno creció. O sea, entonces el legado va a ser más efectivo, va a ser más importante desde el suministro del corazón que de las cosas que alrededor puedan de alguna manera ofrecerle a nuestros hijos, que es la parte material o que es la parte, digámoslo así, lo que tengo como herencia, hijo, o sea, lo que te pertenece a ti. Mira cómo dice Proverbios 13:22, el bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. Mira cómo la palabra comienza diciendo el bueno, y una persona buena es una persona que va a nutrir, o sea, está hablando que viene desde el corazón, porque la bondad no es algo físico, que esté, ay, mira, está, pero bueno de... Te quiero añadir, añadir un poquito también aquí, en la palabra, en el Antiguo Testamento, cuando tú encuentras esta palabra bueno o buena, hace referencia a una cuestión de acto de justicia. Ok. Entonces, en el término que se acuña a esta palabra bueno es aquel justo. Entonces, en ese entonces el justo se consideraba aquella persona que procuraba agradar a Dios en cuanto a los mandamientos, en obediencia, que procuraba vivir una vida en reverencia a Dios. Por lo tanto, ¿qué eran estos actos de justicia? Estos actos de justicia, al final de cuentas, reflejaban dos cosas: el amor a Dios por encima de todas las cosas y el amor al prójimo. Correcto. Porque los mandamientos estaban precisamente enfocados a eso. Si tú te das cuenta, el amor, dentro de los mandamientos tú tienes no matarás, o sea, no harás daño a tu prójimo. No robarás, o sea, no le quitarás a tu prójimo. No codiciarás a la mujer de tu prójimo. No le vas a echar quitarle el ojo, nada a tu prójimo, tanto material, ni su mujer, ni nada. Si te das cuenta, todos los mandamientos están referenciados a no cometer algo en contra de no tu prójimo. A tu prójimo. Exacto. Y la persona buena a la que se hace referencia aquí, la persona justa a la que se hace referencia aquí, es que en su corazón guarda tal actitud para no dañar a las otras personas. El legado que se está transmitiendo, dice aquí, dejará herencia, dejará herederos a los hijos de sus hijos. Algo que podemos decir es que no solamente modelas para tus hijos, sino que también modelas para tus nietos. Todo acto que sea en pro a Dios, ¿verdad? Actos de justicia que sean para adorar a Dios, para servir a Dios, pero también para bendecir al prójimo. Todo acto que da al prójimo, que beneficia a otra persona, no a ti mismo, también es un legado que estás dejando a tus nietos. Eso es algo tremendo. No, y por eso hay mucha gente que no es creyente, que no tiene un conocimiento quizá teológico, bíblico, que han dicho, eso no me ha tocado a mí, yo no me he metido en eso, pero sí tienen estos gestos de bondad que, por ejemplo, la Biblia marca como actos en los cuales el Señor esperaría de sus siervos que hicieran, porque Él les dice, Señor, en tu nombre hicimos esto, sí, pero miren, yo
Cuando estaba enfermo no me visitaste. Cuando estaba en la cárcel no me fuiste a ver. Cuando estaba desnudo no me cubriste. Cuando estaba en hambre y en sed no me proviste de alimento ni bebida. O sea, el Señor hace referencia a que necesidad siempre va a haber. Y mucha gente se puede mover en función a suplir la necesidad y ver que la gente tiene esta necesidad y desarrollar esta actitud para con los hijos. Mira, hijo, ¿tienes ropa? Ok, te voy a enseñar cómo esta ropa que hoy ya no te queda, ¿sabes qué? Vamos y la vamos a ir a regalar a alguien que la necesite, a alguien que no la tenga. Y así con tus juguetes, incluso para otros niños. Así empezamos a formar en ellos un sentido de contribuir a una necesidad de alguien, a suplir la necesidad de alguien, y eso es válido, eso es loable. Cuando el Señor está en tu vida, cuando te dices conocer del Señor, ese legado va a hacer referencia directamente a que, oye, servimos a un Dios que no pasa por alto la necesidad de la gente, que no pasa por alto el que voltea a ver a tu alrededor. Hay alguien que tiene necesidad, hay alguien al cual tú, dentro de tus cualidades y dentro de tus cosas, están para poder, a lo mejor, yo se los decía, ¿no? Una visita al hospital puede marcar una diferencia. Claro. Una visita a la cárcel puede hacer que esa persona, inclusive, recibir ánimo, aliento, esperanza, lo que tú puedas hacer. Por algo el Señor está marcando, les dice en ese pasaje, les dice, miren, ustedes que están a la izquierda, nunca se dieron cuenta que era yo el que estaba ahí. Nunca se dieron cuenta el que era yo el que estaba en esa necesidad. Mira, hace poco escuchaba yo el testimonio, Yoli nos compartía, saludos Yoli. Pero un saludo a todas las personas que se han estado conectado, Dios me los bendiga, a nuestra familia, está tu mamá, está mi mamá, está toda hay gente allá de Tehuantepec también conectada, Dios les bendiga. Dios me los bendiga a todos, saludos allá hasta Villahermosa, mis pastores, Dios me los bendiga, saludos grandemente, la familia Taber, hermanos, hermana Fátima, Dios te bendiga, a hermana Adriana también, Dios te bendiga, bendiciones a todas las personas que están por ahí, gracias por ayudarnos a compartir. Eso, entonces recapitulamos. Recapitulamos. Yo le nos compartía de que le tocó y fueron como un centro de rehabilitación, estaban cortando cabello, un servicio a la comunidad, y uno de las personas con las que ella estaba platicando, dicen que el Señor de repente, o sea, nada más veía cómo yo le hablaba y yo le compartía del amor de Cristo y fue una cosa donde esa persona se identificó tanto porque decía, es que veo a mi hija en ti, cómo estás hablando, y el Espíritu Santo ministrando a este hombre, y la otra hermana, la hermana Hasbel decía, a veces nada más ellos lo que quieren es ser escuchados, a veces nada más te toca, es esto, ir a servirlos, escucharlos y dejar que el Espíritu Santo hable a través de tu vida, una cosa bien preciosa, porque ahí es donde el Señor dice, hey, yo eso necesitaba, esas manos que fueran, esos pies que fueran, que hicieran la labor. Alguien que hiciera el tiempo. Ándale. O sea, pero es que volvemos a este punto muy importante. Te digo, puedes enseñarle a tus hijos muy buena educación, puedes enseñarle a tus hijos muy buenos valores, puedes tener dedicarlos a que se estudien, a la profesionistas, a la excelentes, salud, a todo eso está súper bien, excelente. Un legado de profesión, qué bueno. Pero de enseñarles lo que trasciende en el corazón de ellos es más importante que todas esas cosas. Por eso te decía, es bueno dejar un legado material e inmaterial, pero dejar un legado que marque sus corazones, que les haga recordar y decir, ¿sabes qué? Yo vi a mi papá, yo vi a mi mamá yendo a ayudar a ese hombre que estaba en necesidad. Yo vi a mi papá, yo vi a mi mamá yendo a visitar a ese enfermo, vi cómo oraban por él, vi cómo hacían estas cosas. ¿Por qué? Porque eso marca el corazón de una persona, entendiendo que la necesidad también es parte del creyente, es parte del Hijo de Dios, el ir y estar ahí, el ir y presentarse ante estas situaciones. Así es. Entonces ya el hijo crece conociendo y entendiendo que también puede contribuir a esa persona, que es parte de su vida el hacerlo, que no se va a aislar en este mundo donde está totalmente egocéntrico, donde está totalmente egoísta, donde hay una disparidad terrible. O sea, pueden haber
haber gente ganando miles de millones de euros, de dólares, y puede haber gente que esté días sin comer, familias sin comer, y probablemente vivan al lado, o sea, a una distancia mínima. Por eso es que en esa parte el que se dice creer en Dios, el que se dice conocer de Dios o buscar de Dios, tiene y despierta en él la necesidad de voltear a ver al prójimo en medio de su problema, ¿no? Entonces, ese legado se transmite de generación en generación cuando verdaderamente tiene un fundamento de vida, un fundamento de vida eterna. Y recordemos que las palabras de Jesús eran vida eterna, sus palabras permanecerían para siempre. Mateo 5:16, en el Sermón del Monte, Jesús dice estas palabras: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando nuestros hijos son enseñados a hacer estos actos de generosidad, de bondad, de servicio a otros, no van a glorificarnos a nosotros los padres. Sí, es que mi papá. No esperes que diga, sí, es que mi mamá me enseñó, es que mis papás. No esperes eso. Espera que esos actos hechos para la gloria de Dios glorifiquen a Dios. Que esos actos que sean lumbreras, buenas obras, dice aquí, glorifiquen al Padre Celestial. Porque eso, nosotros también somos criatura de Dios, y los que nos hemos hecho hijos de Dios por aceptar a Jesucristo. Entonces, nuestras obras glorifican a nuestro Padre, pero así también para los hijos. El legado que transmites a tus hijos no es para que te aplaudan a ti, papá o mamá, o reconozcan, no, es que los de apellido Garicochea, desde hace rato el pastor, ¿no? Mi esposo, no, los del apellido Herrera Sarao, qué bárbaro, esos niños son increíbles. No, que glorifiquen al Padre, que digan, Jesucristo se manifiesta a través de esa persona, el Espíritu de Dios está en esa persona, sí, gloria a Dios, eso es lo magnífico. Importante. Exacto, dentro de mi legado debe de haber ese reflejo de Jesús y su carácter. Si no, como legado, puedo yo creer que a lo mejor en la primera generación dure, pero ya la siguiente generación ya no va a durar. Ese decía, no, el bueno, el justo, el que hace la voluntad de Dios, el que busca hacer y agradar a Dios, sus generaciones, no solamente la primera, sino la segunda generación, continuará disfrutando de aquellas bendiciones que también se pueden disfrutar, pero no solamente se mantienen, o sea que tanto el hijo como el nieto preservan esas buenas costumbres, esas buenas cosas, pero que son relacionadas con lo que es eterno. La palabra de Cristo representa la eternidad que nosotros necesitamos para vivir una vida que agrade al Señor. Hoy en día es difícil poder identificar claramente, ¿verdad?, hasta dónde podemos dejar que Dios permita que la palabra pueda llegar a nuestros corazones con total libertad. Muchas veces coartamos y condicionamos esa palabra. Nos da temor creerla, nos da temor pensar de alguna manera que pudiéramos exponer o arriesgar a nuestra familia a algo nuevo, a algo distinto, o a algo que a lo mejor ante los ojos de nuestros demás familiares sea algo como, estás loco, o sea, ¿qué necesidad tienes? Si tú mira, tu padre fue doctor, tu padre fue ingeniero, ¿cómo ahora te vas a meter allá a los hospitales? O sea, ¿qué haces metido allá en los anexos? O sea, ¿qué haces arriesgando tu vida? ¿Qué haces arriesgando a tu familia? Claro, para el mundo, el hecho de que alguien cambie radicalmente el sentido que ellos tienen como, mira, el éxito es por acá, el éxito es el renombre, el título, el acumular, los reflectores, pero oye, para el hombre ese es el éxito, pero para Dios es cumplir el propósito. Es decir, tengo a alguien a quien puedo enviar, a quien puedo que confiar, no le importa estar detrás del telón, a que se puede batir las manos con todo y su título, que puede ensuciarse con todo y su riqueza por ayudar a alguien, por ver la necesidad, por suplir esa necesidad. Correcto, amor. Y muchas veces Dios no dice que te hagas cargo de como tal de esa alma, como si tú la siguiente adoptar, ¿no? Madre Teresa de Calcuta, o el siguiente Mahatma Gandhi. Solamente te pido que vayas y visites.
Solamente te pido que vayas y veas a ese enfermo. Solamente te pido que por hoy suplas el hambre o la de sed tu que hoy tienes". vecino. Sí, Que exactamente. ayudes al compañerito, que le hables al del trabajo. Sí, o sea, que hagas, que voltees a ver la necesidad. Y que a tu involucres a alrededor. tus hijos. Hoy me encantó era como que una manera de expresar la justicia. Imagínate, entra un profesor, estaba dando, era como que una clase ¿Aula? de derecho, Ok. así, y habían 6, 7 alumnos. Y entra el profesor y le dice: por favor, retírate y nunca más vuelvas a entrar a mi clase. La muchacha, o sea, se queda así, Pasmada. ajá, muda totalmente, agarra, se para, el hombre así firme, ¿no? O sea, se queda, pero no dice nada, agarra sus cosas y se va. Todos los demás compañeros así como que, Sacados de ajá, onda. ¿no? Y pregunta: ¿qué es la justicia? Ya la muchacha se fue, ¿qué es la justicia? Y pues empiezan así como que a dar opiniones y todo eso, y uno, pregunta: ¿qué es el derecho? Dice: ¿para qué es el derecho? Y uno de ellos dice: es para prevenir y que se haga justicia. Exactamente, dice. Y mira esta sabiduría que sacan ahí, dice: Ajá. ¿por qué nadie de ustedes dijo nada cuando corría a su compañera? ¡Pum! Y se queda. Cierto. ¿Saben por qué no dijeron nada? Porque no les pasó a ustedes. Si les hubiese pasado a ustedes, entonces, dando a entender, la justicia, ella tiene, ¿por qué ustedes se quedaron inmutados sin decir nada? ¿Estaba cometiendo un acto de injusticia, sí o no? Sí, pero como no les estaba pasando a ustedes, Chitoncitos. no dijeron nada. Ujú. Entonces, en ese sentido, ¿de qué sirve el derecho? ¿De qué sirve crear las leyes? Si al final de cuentas, cuando se trata de que hay una injusticia, mientras no me perjudique a mí, mientras no me toque a mí, yo no tengo nada que decir. Y ahí, o sea, entiendes que la justicia le corresponde no solamente al agravado, al agravante también, sino también a todos los demás que están alrededor. ¿Te imaginas el acto tan hermoso entonces que hizo nuestro Señor Jesucristo? Que Él se para y dice: ¡Ey! Yo voy a dar mi vida por ellos. Exacto. Él fue el... ¡Wow! Estoy Ese- anodada. Déjame razonar y al próximo programa le damos vuela a la hilacha. Sí, no, a mí me voló la cabeza porque dije: sí, es cierto. Verdaderamente, ¿qué pasaría si tu hijo estuviera en la cárcel? Ay, sí, me visitaste, claro, porque yo tengo la necesidad de verlo. Pero como no tengo un hijo en la cárcel, Pues no, pero ahí hay hijos de alguien. claro. Pero ahí hay hijas de alguien. Alguien tal vez que tú no sepas, pero esté orando y clamando: Señor, por favor, que llegue tu palabra. Un padre quizás reconociendo: yo no transmití un buen legado, mi hijo no hizo caso. No sé, cualquier circunstancia a la cual no importa qué juicio podamos emitir, pero la misericordia se debe extender. Y ese legado de misericordia lo debemos transmitir a nuestros hijos. Involucrarlos en ese trabajo para que ellos también vean, expecten. Y eso se construya en sus vidas. Está impresionante. No, pues la mamá del rey Lemuel le dijo: alza tu voz por los que no pueden defenderse. Está en Proverbios 31 diciéndole: habla tú por los que no pueden defenderse, como rey, desde la posición en que puedes ayudar. Tú dirás: pues yo no formo parte de ningún programa, pues yo cómo voy a ayudar a alguien. Empieza por alguien cercano, compartiendo de lo que de gracia recibiste, dando de gracia también, y forma ese legado para tu familia. Híjoles, pero mis padres no me transmitieron y la verdad yo no tengo hijos. Comienza tú el legado como joven que nos estás escuchando, para que el día de mañana, cuando formes tu familia y Dios te conceda esa enorme dicha de tener una familia, puedas decir: desde joven he practicado esto y mis hijos van a practicar esto también. El legado que Dios ponga en tu corazón, que vayas a continuar. Por eso creo que en Cristo tenemos un legado. El Señor Jesús nos mostró ese legado. Él puso el ejemplo. Él cuando había gente que se decía cercana a Dios, como los fariseos, ellos eran evitar al leproso. Viene Cristo, el Hijo de Dios, que es el propio Hijo, cuyo título es, ¿te acuerdas? Dice que se despojó de donde estaba para hacerse en forma de hombre.
y ve al leproso y él es capaz de acercarse, tocarlo y abrazarlo, restaurarlo. Por eso te digo que muchas veces a nosotros como que nos preocupa el qué dirán o lo que van a pensar con respecto a nuestra posición o a lo que hemos conseguido. Pero te aseguro que nada de eso tiene tal trascendencia como marcar en la vida de nuestros hijos. Como bien me escribieron aquí, la bondad, la misericordia. ¿Cómo sé que mi hijo practica misericordia? ¿Cómo sé que mi hijo practica la bondad o la puede poner en práctica? El día que tenga que ponerla en práctica, ¿cómo estoy seguro que él va a ponerse, va a alzar su voz y va a decir, hey, aquí nadie va a juzgar, aquí nadie va a tirar la primera piedra porque todos somos pecadores, ¿verdad? Porque a lo mejor en su corazón está esa palabra cuando María estaba a punto de ser apedreada y dijo, yo sé que también era uno de esos que iba a lanzar la piedra y que iba a señalar y que iba a emitir un juicio, pero tengo por referencia a Cristo, que es misericordioso, que tuvo piedad, que tuvo consideración en cuanto a que ni uno era digno de lanzar la piedra, y él que era digno de lanzarla, no la lanzó y no condenó. Pero eso debe de estar arraigado en el corazón de nuestros hijos como parte de su día a día, como parte de algo que puedan llevar a practicar, que lo vean, que vean de ti el hecho de decir, oye, hoy podemos ser bondadosos, hoy podemos ser misericordiosos, hoy podemos extender la mano. Necesidad hay mucha allá afuera, sí. Pero mi legado no va a ser nada más la parte económica, que yo te lo aseguro, te estoy diciendo que no está mal, que nuestros hijos deben de construir a partir de nuestro lomo. Si yo no acabé una carrera profesional o no emprendí en algo, bueno, yo voy a ayudar y voy a proveer y procurar que mi hijo sí termine una carrera, que complete sus estudios o que logre un negocio. Si yo tal vez no pude, como madre soltera, yo no pude formar una familia, me divorcié, me separé, viví en unión libre, lo que sea que haya pasado en mi vida, pero yo como legado quiero que mis hijos sí formen una familia, que mi hija se case, que logre su casa, que esos también son cosas loables y preciosas que puedo hacer y procurar para mis hijos. Pero por favor, en Esperanza para la Familia, lo que más nos insta también es que haya ese modelo familiar de fe, que podamos transmitirle a nuestros hijos también un legado de fe. Hija, yo he creído en el Señor y yo creo que ahorita quizás estás pasando por la adolescencia, estás en la etapa de la loquera, allá decimos en Tabasco de la quesera, pero una cosa es segura, yo creo que la palabra de Dios que ha sido sembrada en tu vida va a dar fruto y voy a creerle al Señor por ese legado. Y tal vez no te tocó llevar desde chiquitita a esa niña o a ese pequeño a la iglesia porque tú tampoco llegabas, pero hoy empieza a construir un legado, empieza a doblar tus rodillas en oración. Señor, yo quiero un legado de bendición para mis hijos, pero no se trata nada más de la oración, también es la acción. Bueno, voy a llevarlos conmigo a esto. Sí, él es consciente que nosotros, su deseo, él es tan grande de que hagamos su voluntad, que fíjate cómo dice la palabra, dice que él predestinó ya buenas obras por las cuales nosotros debiéramos de andar en ellas. Claro. O sea, él ya preparó buenas obras para nosotros. Él me hizo salvo para que yo pueda hacer esas buenas obras. Sí, o sea, él en el momento en el que nosotros disponemos nuestro corazón a decir, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a hacer lo que te agrada. Créeme que la voluntad de él muchas veces no gira en función a tu beneficio, no gira en función a lo que a ti te agrada o lo que tú quieres. Te saca de tu zona de confort. Te conmueve y te lleva al punto donde podrás sentirte inclusive incómodo, te vas a sentir, él no considera tampoco muchas veces si emocionalmente estás bien, si hormonalmente estás bien, si estás de alguna manera en tu mejor momento. Es más, mira, dice con el billete en mano. Exacto, si te alcanza económicamente. No, él te va a llevar al punto en el que no necesita nada, absolutamente nada de eso. Él solamente necesita muchas veces nada más tu presencia. Él nada más necesita que tú ocupes ese espacio, porque él llena tu boca, porque él utiliza tus manos, porque él hace que el poder de Dios fluya a través de ti y pueda ocurrir un milagro, una sanidad, una restauración. El simple hecho de escuchar muchas veces puede hacer un cambio en el corazón de las personas, pero es nada más la disposición, un recipiente. Al final de cuentas, como dice la palabra, somos vasijas de barro.
Del polvo Dios nos tomó, del polvo Él nos formó, pero es tan maravillosa su misericordia y su multiforme gracia que aún así, con todas las desventajas que tenemos, con todas las condicionantes en contra, Dios dice: si dispusieras tu corazón, si dispusieras tu vida, si me entregaras tu vida, si buscaras hacer mi voluntad, porque eso es lo que Él dice en su palabra, ¿no? Él está buscando ¿quién? Él está buscando quien quiera hacer su voluntad, quien se presente. ¿Quién es esa voz que clama? ¿Quién es esa voz que dice: Señor, me paro en la brecha? Aquí estoy parado en la brecha. Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ser esa persona. Y no muchas veces, no siempre, y no el 100% es para algo ministerial, para ser pastor, para ser profeta. Es simple y sencillamente para contribuir en una necesidad que a lo mejor tú puedes suplir, y que eso se muestra en el corazón de la persona que lo recibe, pero también se muestra en el corazón que te está observando, eso, en el corazón que está viendo tu manera de actuar. En esos pequeños ojitos que te están viendo cómo actúas, qué haces, cómo habitualmente te desenvuelves. Tu legado debe de ser transmitido por fe. Por fe hagamos las cosas. Por fe el justo vivirá. Y dice la palabra de Dios: no hagáis nada si no es por medio de la fe en Cristo Jesús. Pablo entendía que todo lo que él hacía, lo hacía para la gloria de Dios. Lo que hiciera, lo que tuviera que hacer, que Dios fuera glorificado, que el Señor se glorificaba. Y por esa razón, el día de hoy, en esta primera parte que es dejando huella, porque ya se nos acabó el programa. ¿Cómo habla Pastor ¿verdad? En esta primera parte de dejando huella, quiero animarte a que, si nos ayudas a compartir esta transmisión, compárteselo a un padre, a una madre, a un abuelo, a una abuela, para que ellos, en medio de este momento en el cual puedan analizar y puedan decir: Señor, ¿qué legado estoy dejándole a mi familia? ¿Qué tan cercano es a ti ese legado? ¿Cuánta enseñanza o cuánto de lo que yo he transmitido verdaderamente permanecerá en mi familia? Y si hay algo que yo pueda hacer, hay algo más que pueda transmitir, Señor, permíteme hacerlo, permíteme cambiar el rumbo de este barco, permíteme tomar el timón verdaderamente y girar en función a tus corrientes. Tú eres el Dios que controla el mar, pero también eres el Dios que lo embravece, ¿verdad? Eres el Dios que puede izar mis velas y puedes dirigirlas a buen puerto. Amén. Eres el Dios que puede controlar las circunstancias de mi familia. Yo, como hombre, como mujer, permíteme que, aunque esté en una condición de abandono, aunque me hayan dejado, aunque no tenga a quien socorrer o a quien me tenga que apoyar, sé tú mi apoyo, sé tú mi refugio, sé tú mi escudo, sé el padre para mis hijos, sé el esposo para la vida que ahorita tengo, sé el hombre que necesita mi hijo, mi hija, que pueda ser enseñado por ti. Tu palabra dice su palabra: y yo los enseñaré a ellos. No habrá intermediarios. Yo mismo, mi Espíritu Santo, les enseñaré a ellos. ¿Por qué? Porque esa es la promesa hermosa que Dios ha dejado, que su Espíritu Santo nos enseñará, nos guiará y nos revelará a Cristo a través de esta hermosa palabra que es la palabra de Dios. Busca el consejo de la palabra, busca añadirle a tus instrucciones, añadirle a tus enseñanzas, añadirle a tu legado, consejos, exacto, legado, la palabra de Dios, para que entonces perdure de generación en generación. Ese es el mejor consejo que hoy podemos darte a través de este programa que se llama Esperanza para la Familia. Voy para allá y le volteo para que veamos. Aquí hay varios comentarios. Aquí están bien. Bendiciones a todas las personas. Muchas gracias por conectarse. Por aquí decían, mencionaban acerca de que como flechas hacen lo que Jesús hizo por nosotros, en referencia a lo que mencionábamos hace ratito, ¿no? Que Cristo, el mensaje de salvación es ese. Somos seres que sin Cristo vivimos apartados de Dios, y el evangelio son las buenas nuevas, el evangelio son las buenas noticias, el evangelio son la oportunidad de recibir al Señor como Salvador, como aquel que puede y es
y fue capaz de pagar el precio por nuestros pecados. Fue aquel que nos liberó de una condenación eterna. Dice las Escrituras que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera una sola vez y fuese muerto y entregado y derramada su sangre en la cruz del Calvario, y que conforme a las Escrituras fuera sepultado y resucitado al tercer día. Y una vez que fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, sería levantado con poder y gloria, y hoy vive por los siglos de los siglos a la diestra del Padre. Y todo aquel que cree en Él y reconoce que Dios lo levantó de entre los muertos, no se perderá, sino que vivirá y tendrá vida eterna. Comencemos por ahí, que nuestro legado sea la salvación de nuestra familia. Luchemos y oremos por la salvación de nuestra familia, que ninguno de nuestros hijos se pierdan, que ese es el principal llamado por el cual Dios te hace hoy a esta invitación. Ora, pelea, intercede por tus hijos, porque ninguno de ellos, de los cuales Dios te ha dado 1, 2, 3, 7, 8, los que el Señor te haya dado, pelea por la salvación y deja esa salvación como legado. Padre, permítenos dejar el legado de la salvación a nuestras generaciones, a la tercera, a la cuarta generación, que sean salvos, Señor, pero que también te conozcan, te sirvan y confíen en ti como el único Señor y mediador entre Dios y el hombre. Amén. Dios me los bendiga. Un gusto saludarles a todos. Qué bueno que se conectaron. Gracias por compartir este mensaje. Recuerda, estamos en la 106.7 en Radio Rescate, aquí en la iglesia Rescate de Dios. Se reúnen, los servicios están los domingos a las 10 de la mañana, ¿verdad? 10 de la mañana, aquí en el barrio Espinal para todos, Salina Cruz. Y nosotros estamos allá en Tehuantepec a las 10 de la mañana también, en la misión Tehuantepec, en el fraccionamiento Guiengola, calle Guiengola. Ahí nos vas a encontrar. Un gusto saludarles a todas las personas que estuvieron en el en vivo. Dios me los bendiga, cuídense mucho. Y nos vemos el jueves para continuar hablando del legado, Dejando Huella, que es la serie del legado desde casa. Y recuerda que siempre habrá esperanza para la familia. Bendiciones. Dios.